Bueno, pues aquí, como habéis visto, este es un poco más heterogéneo, ¿eh? Aquí hay un totum revolutum de la liga, así como el otro era más de infancia y familia, más concentrado. Aquí pues tenemos todas las áreas que se dedican eso a la intervención educativa, así de una forma global. Y este pequeño coloquio que pretendemos mantener con vosotros aquí, bueno, en primer lugar quiero disculpar, estaba previsto que estuviera también con nosotros aquí hoy Carmen Pinedo, que ha sido durante muchos años responsable de cooperación internacional, una persona de la historia de esta liga, importante en la historia de esta organización, pero una desgracia familiar inmediata la ha requerido que se haya tenido que quedar en Cádiz porque, en fin, su marido tenía que operar y no ha podido venir. Me ha pedido que, bueno, lamentaba muchísimo no estar, que le apetecía mucho y que os diera un fuerte abrazo en su nombre, y nosotros también pues la mandamos desde aquí un fuerte abrazo a ella, porque la operación ha salido bien y bueno, parece que la cosa va por buen camino. Bueno, pues aquí estamos, yo creo que esta es una ¿cómo le llamamos esto? ¿Mesa o tertulia? Bueno, esta tertulia, así como la otra era muy significativamente la dirigida por mi antecesora Chusa en las obligaciones de la Secretaría General, era más de los 30 años, yo creo que esta tiene otro componente. Aquí estamos pues una persona y yo que somos ya con cierta y provecta edad en nuestras espaldas, pero yo muy nuevo en esta organización. Yo solamente llevo 10 años aquí, o sea que de esos 30 me corresponde un tercio solamente. Pero a cambio me acompañan dos, uno de mi edad, que lleva mucho tiempo trabajando desde el aspecto de nuestra competencia ideológica como contenidos, y otro que ha pasado por todos los estadios de la liga y que además yo creo que en estos momentos es, si no el más joven, de los más jóvenes de la directiva. Por lo tanto, aquí estamos, es David, bueno, pues ahí estáis empatados los dos, pero ha pasado por todo, o sea que tiene una visión muy importante y muy particular de su trayectoria en la liga. Educador, coordinador, directivo, voluntario, de todo ha hecho en esta organización, y por lo tanto puede ser una visión, yo creo que muy contradictorias pero curiosas también, ¿no? Ellos han vivido muchas de estas cosas que se han visto ahí, que habéis visto vosotros, por lo menos, yo las últimas solamente, y bueno, pues con ellos queremos un poco empezar, que nos cuenten sus impresiones. Por empezar al revés, que lo de la edad, dicen que la edad siempre está, pero empezamos por el más joven. Adelante, Paco Luis es el compañero de Granada y es el que ya digo que ha vivido todas las fases de esta organización. Así que Paco, danos tu pequeña visión, tu pequeña entrada de estas cosas. Voy a intentar ser breve por aquello de la incontinencia verbal que tenemos los docentes, y como no hemos dado clase esta semana, lo mismo. Decías que si esto era una mesa, a mí lo que sí me habéis dicho es que íbamos a estar sentados en unos sillones, y esto no veo aquí que donde apoyarse, estamos aquí. Ah, una sentada, bien, vamos a hacer una sentada. Pues yo tengo que empezar dando las gracias por estar aquí y quisiera compartir este rato que me permitía estar por lo siguiente. Porque además de pasar por todas las fases, yo le tengo muchas cosas a la liga, entre ellas mi vida familiar. Y lo tengo que decir así, porque si tengo la familia que tengo, si tengo la profesión que tengo, es gracias a la liga. Y eso no viene en las memorias ni se cuenta, ¿no? Y siento que no esté aquí mi compañera y la madre de dos personas que nos dejan ser padre y madre, porque están ahí ellos que son los que realmente marcan el ritmo, pero en fin, toda la historia que todos conocéis. Pero sí que quería decir que para mí, viendo 30 años, decía, bueno, 30 años, media vida, mucha vida, y si no hubiera sido porque en un momento dado alguien me lía profesionalmente, pues no hubiera conocido a vuestra compañera Maribel, que ya sabéis que está por ahí y que espero que llegue esta noche. Y tengo que agradecerle también a Chusa, que Chusa hablaba de cómo Vitorino nos avenga, nos anima, pero Chusa tiene esa manera de decir, oye, ¿qué te parece? Podrías, te lía, y tú cuando te miras no tienes más remedio que decir, Chusa, lo que quieras. O sea, y entonces uno ahí, sin problema. Lo digo porque es verdad, yo empecé como trabajador, voluntario, después he sido directivo, lo cual me ha permitido ver bastantes momentos y, bueno, hablar de las primeras etapas y de primeros momentos, pues ha estado aquí José, y yo entendía que era el que debía de estar, y cuando lo he visto me ha alegrado un montón, porque José, eso sí, habréis visto que él tiene una memoria muy precisa. Yo me acuerdo de cosas, pero veréis que las neuronas son inversamente proporcionales
al tamaño del cabello, que como a mí no se me ha caído, pues no me acuerdo de los detalles, y José, pues, en fin, más preciso. Pero habéis contado algunas cosas, algunos detalles que quizás hubiese sido necesario. Cuando habéis dicho campamentos, conseguimos crear campamentos el famoso campamento de rumanos. Sí, entonces me llama Chusa y me dice: mira, Paco, que vamos a tener 45 rumanos, ¿no te importaría responsabilizarte tú y dirijas el campo de trabajo? Porque aquí era Chusa. Y entonces recuerdo que trabajaba en el Ayuntamiento de Granada, pedí guías, me fui y estaba muy bien. Era un campamento de integración, pero por contar anécdotas que no habéis querido contar. En Aldea Centenera, Palomo Linares tiene lo que conocéis, aquellos montones de toros. Entonces, el concepto de pueblo escuela, que yo creo que es una cosa del que hay que sentirse orgulloso, porque son cosas que hemos sido capaces, digo, como organización, de innovar, y que no se nos reconoce. Y no se nos reconoce porque no hacemos marketing, ni siquiera lo contamos, y ni siquiera lo sistematizamos, que es lo más gracioso. Pues el hermano de Palomo Linares, el hombre, colaboraba, porque era una forma de integrarse, ¿no? Y cada vez que llevábamos niños y niñas allí, pues lo subían en un tractor, subían un volquete, subían allí todos los niños, cogían el tractor y lo íbamos viendo allí entre los toros, los niños viendo los toros allí, haciendo una cosa. Pero aquel día llegamos y el tractor tenía una rueda pinchada. Pero me dice: pues está pinchado, no podemos llevarlo en el remolque, pero no pasa nada. Damos un paseo. Y yo, ¿un paseo? Y dice: sí, damos un paseo, si los toros no pasa nada. Total, que allí tiramos con los niños para adelante y con las niñas entre los toros. Los toros allí, ellos comiendo, yo los veía, yo asustado. Los otros chicos no sabían realmente lo que era un toro bravo, lo habían visto en las películas, pero todos allí de pronto, gritando a los toros. Y yo, mira, Palomo, que no, que ellos no hacen nada, no hacen nada. En una de estas que empiezan a venir aquí, y tal, claro, todos los toros, que además tenía un volumen. Yo lo vivía así con esta angustia, pero el toro estaba a 200 metros, 150, pero claro, si eso arrea a correr, de pronto vemos que se gira, ¡pum!, y sale a correr. Y yo me quedé fijo, digo, verás tú, va a ser como los polos, va a chocar contra nosotros, vamos a empezar a saltar. Y en esto que, claro, yo miro al Palomo, el Palomo tenía también la cara muy blanca, digo, a ver qué dice este. Y no decía nada más que de pronto me dice: no va a pasar nada. Y el toro, ¡pum!, se para. No faltaban ni 50 metros y se queda parado. Y yo ahí, ya sé que soy laico, no soy religioso, pero diciendo, gracias a Dios, se ha parado el toro. O sea, pequeños detalles, no sé. Es más, no hemos contado o no habéis contado he contado lo de antes. Había 4.000 jóvenes allí. Llegamos, qué singular, qué sitio, esto es Europa, qué bien. Un bol aproximadamente de este tamaño, lleno de preservativos. Esto es interesante, a esta altura y tal, bien. Estoy hablando con los chicos, digo, mirad, ahí hay un bol, había pasado una hora. Vuelvo con ellos, sí, veréis, podéis recogerlo. Vamos a recogerlo, el bol estaba vacío. O sea, menos mal que lo rellenaron. Es decir, quiero decir con esto los detalles y luego cosas interesantes para la liga es que nos encargaron nosotros que lleváramos el taller de prensa de esos días, o sea que para nosotros fue una gran responsabilidad, para los chicos. En fin, hicimos adecuadamente, lo que no sé si ya quedan todavía materiales de aquellos, ¿no? Porque son cosas que no le dábamos valor en su momento y no hemos ido documentando, ¿no? O dentro de los campos de trabajo y colonias, hubo uno que hicimos internacional porque eran en el Loira, no sé si os acordáis, cerca de París. Y por ahí está Gema, y sabe que después cogimos los chicos, nos los llevamos a París y pues sabíamos el francés que sabíamos. Y se nos perdió, dijimos, vamos a enseñarle el metro para movernos y tal. Y se nos perdió una chica. Todos allí ya desesperados, salimos de la estación y de pronto 1, 2, 3, 4, ¡pum! Fulanita, ¿dónde está Fulanita? Asustados todos otra vez para el metro, uno por un lado, otro. La policía la había encontrado. La niña no sabía francés, nosotros allí ya un poco francés no nos salía, el de José, en fin, no pasó nada, pero quiero decir que éramos muy, valga la redundancia, toreros, ¿no? Y esto lo quería conectar con lo siguiente que va en relación al
tema que queremos tratar en esta sentada. Y es que si algo ha hecho la Liga, y lo digo desde mi perspectiva profesional y de la posibilidad de que todas las personas que estáis aquí, y trabajo para la administración pública, me pagáis para darle vuelta a la cabeza, lo cual es una suerte y un problema, porque en fin, con la grande que la tengo, conseguir que salgan la idea a veces cuesta más de lo normal. Hemos aportado técnicamente todo un componente metodológico sobre lo que es la intervención socioeducativa. Y lo digo porque he estado muchos años formando y sigo formando educadores sociales, trabajadores sociales, animadores. Y la visión que tenían los que iban a ser educadores sociales es: esta es la realidad. Me están formando y me están dando parámetros de esto es un aula, estas son las variables, la realidad, el mundo de fuera. Es una aula muy grande, pero funciona como un aula, cosa que no es cierto. Nosotros nunca hemos tenido esa visión. Es decir, críticamente, analíticamente me ha tocado analizar intervenciones de las que uno se da cuenta, descubre y dice: no, esa intervención en un aula vale, el medio abierto no vale. Y sin embargo, nuestros principios de intervención desde los comienzos, desde las ideas más arriesgadas y locas y cosas que incluso hemos intentado, pues apostábamos por una visión de integrar verdaderamente lo que era lo socioeducativo, viendo que lo socioeducativo tiene elementos también sociales, psicosociales, y que las cosas no son cajas estancas, no se le pueden poner puertas al campo. Recuerdo que en este sentido hemos sido muy innovadores porque no hemos adelantado en muchos sentidos cosas que después la propia administración pública ha entendido que tenía que abordar. Recuerdo que Chusa, en una de sus conversaciones: oye, tú que trabajas ahí en la cárcel, ¿por qué no presentamos un proyecto para intervenir en las prisiones? Cuando no se intervenía, solo había voluntarios y tal. Estábamos en unos niveles de las cárceles más ocupacionales que de integración y de intervención. Y el proyecto no salió bien, además. No, tengo que decir, salió bien, era bonito, etcétera, etcétera, interesante. Lo presentamos y no lo entendieron. O sea, el problema es que decíamos que le ha fallado el proyecto ahí, que le fallaba. No es que hubiera fallado, sencillamente que no habíamos adelantado el tiempo, porque luego después, 6, 7 años después, empezaron a generar la propia Dirección General de Prisiones programas de esa naturaleza. Y tú dices, bueno, ojalá que no hayan copiado, eso significará que aquello estaba bien. Y en ese sentido quiero decir que hemos sido capaces de detectar necesidades, de tener unas capacidades de análisis que no han tenido otros agentes, y hemos abordado necesidades que la administración pública no ha abordado, que era su responsabilidad. Que Andalucía ahora uno libremente compra su píldora del día después. En otras comunidades va y te la receta tu médico, pero nosotros en Andalucía empezamos a tener médicos en los cerros para que pudieran recetar y abordar lo que era el proceso de tener que acceder las jóvenes y los jóvenes cuando acompañaban a sus parejas, que en principio lo pasado, al final había una acción educativa ahí, porque era: esto no es un problema tuyo, es un problema de todos. Entonces, como hemos dicho. Y bueno, esa necesidad después hizo ver que lo tenía que abordar el ámbito de salud, y ahí se sigue haciendo todavía. Y como eso, bueno, no voy a entrar en los relatos porque quizás yo, más que estar aquí hablando de los programas de público, creo que lo tiene que hacer, lo debería hacer Mame, o antes que Mame, cuando tuvo María Jesús Espín, se lo he dicho que creo que tiene que ser, porque por otro lado, a mí hay una cosa que quiero aprovechar este momento, y es que yo personalmente, creo que los compañeros, todos los miembros de la Liga y cualquiera que haya trabajado con nosotros, sabe que no tenemos palabras para agradeceros a vosotras y a vosotros como trabajadores y trabajadoras el esfuerzo que hacéis. Y esto solo se me ocurre que la administración y aquellas organizaciones con las que hacemos conciertos deberían ser más sensibles
para entender que es verdad que dentro de las organizaciones hay un trabajo porque uno sintoniza con los valores y quiere generar transformaciones, pero es que somos trabajadores y trabajadoras. Se nos tiene que pagar nuestro trabajo. Lo que no puede ser que se oferten los proyectos que se ofertan, donde ya vienen los capítulos 1 muy cerrados y donde es que el trabajador va a cobrar esto. Es decir, eso también hay que compensarlo. Yo creo que hay que acordarse en un día como hoy también de vamos a seguir avanzando, pero vamos también a reivindicar esto, es decir, que nuestro trabajo, nosotros somos agentes que nos dedicamos a dignificar a las personas, pero también tienen que dignificarnos a nosotras, porque nosotros y nosotras somos los que hacemos el trabajo para dignificar a otros. Y no me enrollo más, pues yo voy a salir filosóficamente por aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis un sábado aquí por la mañana, que ya cuesta. Entonces, yo sé que estáis aquí, que tenéis ilusión. Yo voy a desilusionar completamente, porque no voy a contar chistes buenos, los míos son siempre chistinos malos, los chistes de día. Y bueno, ¿qué voy a contar? Pues un poquitito de mis prioridades y por qué me metí en la liga, por qué me metieron, me metí, por qué llevo, pues entre la liga y Cibes, yo creo que estoy en medio, es decir, 25 años, o sea que por tanto, desde el principio de Cibes y un poquito antes en la liga. Yo cuando terminé, pues había una asignatura que se llamaba ética, que era alternativa a la religión, que la cogían los anticlericales solamente, aquellos que no querían hacer nada, ni religión ni otra cosa, y entonces pues yo llegué a un pueblecito que se llama Lorosán, y debajo de la escalera pues puse unas cuantas mesas, unas cuantas sillas, y empecé a dar clases de ética. Pues la gente al principio se reía, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace esta gente con esto, no? Y exigía algo, entonces ahí se enteró pues, Victorino y otra gente de que teníamos por ahí algún programa, me convocaron juntamente con un montón de gente. En el tren venía otro compañero, Joaquín Paredes, que al venir para acá decía, oye, yo hago esto, pero yo tengo mis ideas. Como vengan a convencernos y a querer imponernos su idea, nosotros no, ¿verdad? Digo, yo no. Yo siempre me gusta ser libre y hacer lo que quiero. Digo, pues yo también. Total, que a la vuelta dijimos, nos gusta. No nos han impuesto nada, nos han dicho que podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que queramos, contando con ellos y hablando, por tanto, total libertad. Y eso fue lo que más nos convenció al principio. A partir de ahí, pues, hasta ahora, sigo. ¿Cuáles eran mis prioridades entonces cuando yo empezaba a dar clases de aquella ética que era no hacer nada? Pues eran, en primer lugar, los alumnos y alumnas, que yo consideraba que eran los elementos esenciales de la educación. Y digo esto porque el foro de la familia de los filósofos por ahí me pusieron verde por decir que había un elemento esencial, dos elementos esenciales de la educación, alumnos y profesores, y otros no esenciales, fundamentales, básicos, como se ha destacado también aquí, la familia, pero que no son esenciales, porque un chico que no tenga familia también es alumno y puede educarse perfectamente. Y el profesor, si no hay, sí que no hay, si no hay alumno no hay, pero si no hay padre, sí. Por lo tanto, son elementos fundamentales con los cuales hay que contar y cooperar mutuamente, pero no esenciales. Bueno, pues ahí me pusieron verde. Por lo tanto, para mí, elementos esenciales que serían ellos, y luego otros elementos ya menos que también hemos dedicado, las aulas, cómo estructurarlas, cómo no estructurarlas, la temporalidad, el instrumental. Anda, que no ha cambiado los instrumentos de cuando empezamos a dar clases hace 20 años, ahora tenemos, como decía esta mañana, la botella encima de eso para ver el vidrio, ¿no? Antes de esto, vale. En segundo lugar yo tenía la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza que se debe asentar sobre tres pilares básicos, según lo que yo pienso, que era el saber hablar, saber decir, saber comunicar, el saber de magnitudes, cantidades, pero las dos tienen un pilar básico. Yo he visto aquí que estamos hablando siempre de tres pilares. ¿Por qué hablamos de tres pilares? Yo creo que es muy sencillo, porque es lo que más estabilidad da. Cuando encontramos una mesa con cuatro patas, casi siempre baila alguna. Cuando tiene tres, baila mucho menos.
Entonces, 3 pilares. ¿Cuál es el tercero? Y es pues saber ser y estar, que es el que engloba precisamente la ciudadanía, la convivencia, la cooperación, la solidaridad, la igualdad, como hemos estado diciendo esta mañana, al margen de saber contar, al margen de saber hablar, que también forman parte esencial, pero no es ello. Bien. Voy a terminar esto, saber ser y estar. ¿Qué engloba el saber si estar según lo que yo digo? Pues mirad, convivir, bueno, mirad, no, miren ustedes, y además no viven, sino que es mi idea, ¿no? Convivir, lo cual lleva respetar, hacerse respetar, respetar a los demás, cumplir las normas y modificar las que estén mal. Participar, y yo en participar no lo tomo jamás, como muchas veces se ha tomado como tomar parte de, eso me parece egocentrismo, egoísmo, sino más bien es entrega, donación, cooperación. Creo que eso es participar y no lo otro. Responsabilidad, que es asumir las consecuencias de nuestros propios actos. La igualdad entre todas las personas, mujeres y hombres, blancos, negros, nacionales y extranjeros. Todos somos personas y entonces esa igualdad hay que llevarla ahí. Yo creo que en el momento actual, viendo cómo estamos tratando a los migrantes que vienen de otro lado, para mí es la mayor vergüenza, entre otras cosas porque soy hijo de migrante. Es decir, mi padre tuvo que emigrar a Alemania cuando en España apenas había muchos sitios, sobre todo en Extremadura, para poder comer. Y entonces que ahora no tengamos esa solidaridad para con los que vienen de fuera, pues a mí me parece una sencilla vergüenza. Luego la convivencia pacífica y solidaridad, es decir, si aprendemos y transmitimos de verdad el saber ser y estar, este apartado prácticamente se cumple. Por ello, habría que suprimir ya el egoísmo y el solipsismo social, y es en el que estamos estabilizados porque todo se computa con intereses, rentabilidad, patrimonio, etc. Por lo tanto, lo que he dicho de solipsismo y egoísmo está ahí. La ceguera ante la necesidad, lo había dicho, del resto de las personas, de inmigrantes, necesitados, minorías étnicas. Esta mañana hablaba con Miguel, que se ha ido, me parece que estaba por ahí, precisamente que estaba trabajando con los gitanos, y le hablaba que en la Liga pues habíamos estado trabajando y que casi mi primera unidad didáctica pues tenía que ver un poco con los gitanos también, ¿no? Otro de los objetivos eran los derechos humanos, el constante estudio y desarrollo de los derechos humanos, como hoy día estamos hablando, derechos de los animales, derechos del medio ambiente o derecho a respetar el medio ambiente, y por tanto que eso se vaya haciendo. Todo ello fundamentado y basado en unos principios éticos fundamentales, que es lo que hablábamos esta mañana de los valores. Los valores se fundamentan en unos principios. Los principios son universales. No es lo mismo que la moral. La moral es una moral privada, una moral pública, y cuando nos están atacando muchas veces, nos están atacando por una moral privada que es de ellos. La moral pública, claro que el Estado tiene que intervenir en ello. Nos decían, oiga, que es que ustedes están regulando la educación moral de los hijos. No, mire usted, nosotros estamos regulando unos principios éticos, morales, objetivos. Los objetivos, allá usted. Pero como decía Sabater, en cuanto que usted ponga el pie fuera de su casa, ahí tiene las normas el Estado y la moral pública. Por tanto, quiera o no quiera, eso hay que regularlo y hay que conocerlo. Vale, y ahora paso un poco a Cibes, ¿no? En Cibes, bueno, antes de esto yo quería también, porque aquí se ha homenajeado, entre comillas, a alguien ausente como era Martínez de Fernández. Es en aquella primera reunión que estuvimos, también había otra persona de por allí, que yo no he vuelto a ver, pero que para mí también influye mucho, que era Juana Serna, que me gustaría, pues efectivamente, también pues, agradecerle pues, todo el apoyo que nos dio por el curso de Alicante, donde estuvimos, que allí fue donde la Liga Semeña hizo la Liga de las Ligas, no sé si te acuerdas, ¿no? Dimos la Liga de la Verdad, que era para Juan Antonio Viñaguro, porque era un señor vasco, entonces, que decía, verdad, y entonces le dimos la Liga de la Verdad, donde hicimos una queimada con Juan Verde, que hizo allí con el Consuro y demás. Era una residencia de, como ha dicho esta mañana, de adultos, ¿no? Ha dicho Rosa, de mayores, como se decía entonces, y gallegos, que coincidió. Entonces, yo recuerdo a los gallegos casi semi llorando alrededor, viendo la queimada que estaba haciendo
Bueno, no sabía si Juan Pablo... Si no lo hace, es que estaba viendo la constitución. Bienvenido, Juan Pablo, presidente de honor. Ya termino con lo de Cibes, porque ya estaba en un la liga, ¿no? He dicho ya cuando comencé con Cibes, con Joaquín Paredes. Bueno, yo quería también aquí, ya que empezaba a terminar, de muchos compañeros y compañeras que fueron en sus orígenes los que quizás, junto con Victorino, evidentemente, en la cabeza ya lo hemos dicho, sembraron las raíces y las fuentes de aquí. Pues está Ángel Sabín, Luis María Cifuentes, que está por allí, Ángel Arroyo. Un recuerdo muy especial, porque a mí me llamaba siempre el Peque, para Luis Gómez Llorente, me decía, este chiquitito, no sé qué. También para Mariano, que también nos ha dejado, ¿no? Bien, no puedo decir a todos, porque es que si no, no terminaríamos el tiempo que me queda. Lo que sí quería decir ya para despedirme es, bueno, no sé cómo decirlo bien, pero pues nada, que finalmente yo creo que en tanto que los objetivos que nos marcamos al principio hemos cubierto bastante, pero todavía quedan bastante por cubrir, quiero animaros a que sigáis, que bueno, que queda mucho por conseguir todavía y que desgraciadamente, aunque nos gustaría que hubiéramos terminado esos objetivos, en realidad, bueno, he visto también que cuando se acaban uno nos cuentan otro, se inventan otro, o sea que realmente yo lo único que quiero es unir todo lo vuestro a lo que teníamos desde el principio. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, evidentemente, al terminar los valores y empezar los valores. Lo habéis enlazado bien, lo habéis enlazado rápido. No lo habíamos ensayado, pero ha quedado bien. Bueno, muchas gracias. Sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente mesa. Yo creo que antes de empezar, habría que dar la bienvenida un poco oficial a nuestro presidente de honor, que acaba de llegar, ha hecho un gran esfuerzo personal para estar aquí hoy con nosotros. Nosotros se lo agradecemos muchísimo, muchísimo, porque yo creo que en el momento de celebrar los 30 años, yo creo que era el momento de tenerlo hoy aquí con nosotros. Vamos a pedirle que nos acompañe hasta el final de la mañana, porque le queremos hacer al final un pequeño homenaje junto con otros compañeros y compañeras que también han colaborado en esta organización. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a la siguiente mesa para poder dar cumplimiento al horario lo mejor que podamos.